chicos? Espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a hablar acerca de las manifestaciones sociales antes de 1968. Como ustedes lo saben, vemos dos temas que son curriculares y un tema complementario cada semana. Esto nos permite analizar en un contexto más amplio la historia que nosotros estamos viendo, aprendiendo y observando. Hasta este momento ustedes pudieran decir, profe, al parecer las cosas iban súper recontra bien de 1940 a 1970. Pues sí, si solo nos quedamos con la historia oficial. Pero si profundizamos un poco hablando de historiografía, podemos encontrar que ni todas las peras son dulces, ni todas las uvas tampoco lo son. Por consiguiente, las manifestaciones que se van a consolidar en 1968, en específico la del estudiante o la de los estudiantes, es producto de la acumulación del descontento social por parte de los sectores vulnerables de la población ante las medidas y políticas tomadas por las administraciones priistas antes de la llegada de 1970. Se preguntarán, profesor, ¿no acaso esas administraciones se catalogaban como populistas? Claro, pero no todas, y también hay que ser conscientes que ni el desarrollo ni el crecimiento económico le llegó a todos. De hecho, estudios recientes hablando de la historia nos ayudan a identificar que los estratos más bajos de la población fueron los últimos en beneficiarse del milagro mexicano. De hecho, a pesar de que se hicieran grandes políticas populistas para subir el salario mínimo o para tratar de solventar y satisfacer las necesidades de la población como lo es la educación y la salud, no fueron suficientes para satisfacer las demandas reales, esas demandas que ni la revolución, ni los gobiernos por revolucionarios, ni en la actualidad logran complementar. Dato curioso, precisamente hoy la BBC sacó un documental en el que dice que México aumenta 10 millones de pobres su cifra real. A eso hacemos el llamado en este tema, a ser conscientes de la importancia de atender las necesidades de los que más lo requieren, no solo de los que producen, sino de los que más lo requieren. Pero iniciemos. Sin duda va a haber tres movimientos bien importantes que nos permiten visualizar la situación real de México antes de la llegada de 1968. Uno de los movimientos más importantes y los primeros en surgir es el jaramillista. Se le denomina así por su fundador o creador, Rubén Jaramillo. Este, hasta antes de 1943, había vivido pues hasta cierto punto en paz, porque con el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río le propone en su momento crear un ingenio azucarero para que los campesinos del estado de Morelos pudieran subsistir. Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, este ingenio azucarero va a tener subsidio federal, pero cuando llega el sexenio de Manuel Ávila Camacho, este rompe con los esquemas, como ya lo habíamos visto con anterioridad, y Rubén Jaramillo se levanta por primera vez en 1943. Se levanta no en armas como tal, pero sí en una manifestación. Esa manifestación era para reclamar al gobierno que cumpliera el decreto que había realizado con anterioridad el presidente Cárdenas. Desafortunadamente no es escuchado y va a fundar el Partido Agrario Obrero Morelense, en el cual él va a tratar de luchar vía política y vía pacífica por los derechos de los obreros y los campesinos en el estado de Morelos. Es irónico en este momento que hablemos del estado de Morelos cuando nosotros sabemos que el gran representante campesino del estado de Morelos llamado Emiliano Zapata se levantó en 1913 para solucionar la situación del latifundismo en ese estado y que, ya siendo 1943, no se haya llegado a una buena conclusión. Seguimos. Fue candidato a gobernador por el estado de Morelos, pero desafortunadamente para él y convenientemente para el partido del estado en ese entonces,
Hay un fraude electoral en la gobernatura y la pierde. Esto va a provocar que campesinos, obreros y Rubén Jaramillo se estén constantemente levantando en manifestaciones por la falta de democratización del país. Ahora, en 1957, ya el cúmulo de malestar social es tan grande que se levantan en armas con la proclama de que había falta de democracia en el país y que se tenía que defender la participación del pueblo ante las necesidades e intenciones de un Estado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se levantan en armas, el movimiento toma por sorpresa al ejército mexicano, toma por sorpresa al gobierno de Morelos, pero se le da una medida un poco, podríamos decirlo así, conciliadora. En 1958, para calmar y apaciguar los levantamientos no solo en el estado de Morelos, sino también en el estado de Guerrero y Chihuahua, donde ya se estaban gestando, se habían gestado, se le concede amnistía a Rubén Jaramillo. Espero que recuerden que presidente estuvo en 1958. Espero verlo en su actividad. En 1962, el presidente en turno le propone llevarlo a un lugar en específico junto con su familia para que se proclame ya la amnistía de forma legal y que ya no se le persiga ni mucho menos se le haga algún tipo de castigo por parte del Partido del Estado. Desafortunadamente en 1962, Rubén Jaramillo junto con su familia es escoltada por el ejército y asesinados en las inmediaciones de Xochicalco. ¿Qué nos deja entrever este hecho? Que el Partido del Estado y las administraciones presidenciales recurrieron constantemente a la tortura, persecución y asesinato de los grupos de resistencia política. Seguimos. A pesar de que el movimiento jaramillista fue importante, sin duda alguna, el núcleo central de la guerrilla en México durante 1960, finales de 1950 y principios de 1970 va a ser el estado de Guerrero. Así que vamos a empezar con el contexto. En un primer momento se crea la Asociación Cívica Guerrerense en 1959, cuyo líder fue Genaro Vázquez. ¿Para qué se crea esta asociación? Para defender los derechos, como lo dice así, de los campesinos y los obreros que se encontraban en Guerrero. Aquí sucede algo muy parecido al estado de Morelos y muy parecido al estado de Chihuahua, y que tiene que ver con el crecimiento industrial. Se le puso tanta atención, tanta importancia a la industrialización del país, que el campo, el ámbito rural, fue ampliamente olvidado. Y en ese olvido, los latifundistas van a recuperar el poder que habían perdido en la revolución y que ahora auspiciaban los gobiernos federales. El 30 de diciembre de 1960 asesinan a 13 manifestantes en la localidad de Chilpancingo, Guerrero. Lo que esto provoca es que Genaro Vázquez huya debido a la persecución que hacían los policías y el ejército a su asociación y que estos puedan tener la herramienta, podríamos decirlo así, o la justificación para poder levantarse en armas. Pero hasta ahí no sucede nada. En 1966 apresan a Genaro Vázquez por el homicidio de 5 policías que habían muerto o que se supone habían asesinado en 1960. Va a pasar 2 años en prisión y en 1968 un comando armado lo libera de prisión y ese mismo año va a fundar la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, que básicamente va a ser una partida de guerrilleros mexicanos que se levantaban en contra de la opresión por parte del gobierno y su herramienta principal, que era el ejército. A este llamado a levantarse en armas se va a unir Lucio Cabañas, cuando crea la Federación Campesina del Estado de Guerrero. Ahora, si bien las guerrillas existían, no había grandes conflictos por parte de ellos y por parte del ejército, pero en 1967 policías van a asesinar a 5 personas en la comunidad de Atoyac.
Por consiguiente, Lucio Cabañas va a crear el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina Ajusticiadora. Con esto se consolidan los movimientos de guerrilla en el estado de Guerrero. Era tan importante la guerrilla que logró controlar 200 kilómetros de la Costa Grande de Guerrero. Ahora, ¿por qué no lo sabían? ¿O por qué los mexicanos no tenían conocimiento de ellos? Aquí la parte importante. Porque el gobierno había perfeccionado su estrategia más importante para controlar a la población: asociarse con los medios de comunicación masivos. Para ese entonces el radio y principios de la televisión y la prensa escrita. Sigamos. Por último, vamos a analizar el asalto al cuartel Moncada. ¿Por qué lo dejé al final? Porque es el símbolo de la guerrilla en México. Como les había dicho, el latifundismo en México en la década de los 50 va a crecer bastante fuerte. Y en el estado de Chihuahua superaba las 20,000 hectáreas, con la finalidad de que se explotaran los recursos ganaderos. Esto lo que va a provocar es que campesinos y obreros no puedan labrar las tierras. Por consiguiente, se va a fundar la Unión General de Obreros y Campesinos de México, y estos van a invadir las tierras que los latifundistas habían controlado hasta el momento. Pero, el gobernador del estado de Chihuahua va a responder vía el ejército mexicano y va a desalojar a los campesinos que se habían establecido en las tierras de los latifundistas, y también va a clausurar las escuelas normales. Van a decir: profe, ¿qué rayos con las escuelas normales? ¿Qué culpa tienen los estudiantes? Chicos, grábense esto. En las escuelas normales rurales, en el México de 1950 y 1960, se manejaba la educación a través de la vía leninista marxista. Es decir, estaban creando algo que nosotros no tenemos: conciencia de clase social. El 23 de septiembre se vuelve una fecha épica para los guerrilleros en México, ya que surge el Grupo Popular Guerrillero del estado de Chihuahua, y este asalta el cuartel Madera. Ya había dicho Moncada, estaba pensando en la Revolución Cubana. El cuartel Madera en 1965, asesinando a 5 soldados y muriendo 8 guerrilleros. En sí, no fue una proeza tan grande, pero la proeza se convierte en símbolo. Este símbolo se va a convertir en identidad, y esa identidad en reclamar por los derechos que se estaban suprimiendo y que se estaban no escuchando en México entre 1950, 60 y 70. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Me van a hacer una dinámica muy sencilla. Quiero que me escriban una reflexión de 14 renglones en su libreta. Bueno, no, lo dejamos en 12 renglones en su libreta. Les bajé 2, jaja. En el que ustedes me identifiquen el desarrollo de la pobreza en México y cómo se relaciona con el surgimiento de las guerrillas en el país entre las décadas 60 y 50. Nos vemos, chicos, hasta luego.